¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes buenas tardes. El comentario de hoy va a estar referido a un tema que a mí me sorprende, me llama un poco la atención, que es digamos, la falta de preocupación en general de la gente, y yo creo que también puede ser en buena hora, con respecto a los sucesos que están ocurriendo tanto en el Medio Oriente y también en el este de Europa, el conflicto de Ucrania con Rusia. Y son esos conflictos que uno dice, bueno, a la gente no le afecta, la gente no opina, la gente se informa bien. Y yo creo que en buena hora a lo mejor no. O sea, digo esto en buena hora porque sigamos viviendo, como dice el título de este programa, sigamos viviendo la vida loca. O sea, no nos preocupemos del mañana y vivamos el presente digamos, con bastante profundidad y bastante, digamos, despreocupación de lo que pasa en el resto del mundo. Y esto como un signo de época, podríamos decir, es un signo de época más de lo que nosotros podríamos pensar que es una etapa de la posmodernidad, digamos, del saltar de los tiempos modernos a una etapa de posmoderna, digamos. Y para que lo entendamos, tiempos modernos son los tiempos que hemos vivido los últimos 300 años, 350 años. Podríamos decir a partir de varios sucesos que ocurren en Europa, fundamentalmente en Estados Unidos también. En otras latitudes, por supuesto que sí, pero normalmente este proceso de modernidad parte un poco con el Renacimiento, la Ilustración, por el lado cultural, y parte con la revolución industrial que ocurre a fines de los 1700 y partiendo de los 1800, digamos, el siglo XIX, y que va a acarrear transformaciones enormes en todas las sociedades, digamos, las sociedades occidentales, me refiero fundamentalmente a Occidente, y que va digamos, a transformar la vida de millones de personas. En eso le encuentro razón al compañero Milei, que obviamente el capitalismo sacó de la pobreza a millones de personas en el mundo y se ha vivido un progreso desde la revolución industrial en adelante hasta, digamos, nuestros días. Ahora, el postmodernismo surge, yo creo que podríamos clasificar esta corriente, que más bien que una corriente filosófica, que también lo es más bien una postura frente a la vida. O sea, la modernidad se caracterizaba porque teníamos unas reglas claras del juego. El capitalismo nos ofrecía un modo de desarrollo que contribuía mucho en la parte de mérito, la parte de valor, el valor del trabajo, etcétera, el valor de cumplir las promesas, el valor de los acuerdos comerciales y políticos, etcétera, que se cumplían. Y poco a poco se empezó a dejar de lado este sistema, digamos, o este modo de hacer las cosas, desde el punto de vista tanto político, económico como cultural. Bien, digamos, yo creo que el postmodernismo se ha caracterizado, que comienza, podríamos decir, en los años 60, empiezan las primeras corrientes de lo que podríamos llamar una corriente de pensamiento postmoderna, donde los valores tradicionales, digamos, de las sociedades se empiezan a quebrar, se empiezan a resquebrajar, se empiezan a partir y se empieza a poner en cuestionamiento cosas que durante siglos estuvieron puestas, digamos, que eran el centro de nuestra atención. La creencia en la familia, la creencia en la religión, la católica, la cristiana, la creencia en los acuerdos, los tratados, la creencia en la ley, el Estado de Derecho, etc. Todo lo cual va perdiendo poco a poco, digamos, sustancia, va perdiendo fuerza y se empieza a crear un mundo más caótico y más desordenado, podríamos decir, donde se ponen en cuestión cosas que antes no se ponían, como el valor de la familia, género, la identidad de género, etc. El valor, digamos, las luchas sociales, incluso también eran parte de esos movimientos, las luchas sindicales, y que poco a poco van perdiendo fuerza hasta caer en una especie de anomia, de una indiferencia, podríamos decir, de las sociedades modernas con respecto al devenir de la historia.
O sea, el curso de la historia, que es lo que estamos hoy día, lo que se está viendo hoy día, es el curso que va a seguir la historia de aquí a 100, 200 años más. O sea, no estamos hablando del 2025 ni de 2030, estamos hablando de un devenir histórico, digamos, que algunos lo piensan, otros lo planifican y otros ven cuáles son sus mayores o menores consecuencias. Pero, como les digo, frente a los conflictos que son realmente enormes, frente al susto que nos da todo entrar en un conflicto nuclear, nosotros no tenemos nada que ver con eso, en América Latina no tenemos nada que ver, pero bueno, el conflicto, si lo provoca Rusia, Estados Unidos, China, o qué sé yo, igual vamos a ser perjudicados todos. Bueno, no vamos a sobrevivir mucho a un conflicto nuclear que digamos. En todo caso, esta indiferencia que se ve en la gente, que yo veo también acá en mi país y en otros países, he escuchado amigos que han estado en Europa hace un par de meses, han estado en Alemania, en España, en Francia, en Italia, qué sé yo, y me dicen que ahí la gente prácticamente no se entera que hay guerra. Que lo cual a mí me parece súper curioso, o sea, que la gente viva la vida loca y que siga viviendo su vida, y que lamentablemente no se preocupe que hay una guerra o qué sé yo. Ahora, la cuestión se está poniendo peluda, se está poniendo, digamos, pasamos de castaño a oscuro, con el tema, digamos, del conflicto que está en este minuto sucediendo entre Irán y Israel, porque ese conflicto nos puede llevar no solamente a una guerra total. No creo que sea. Irán de partida no creo que quiera. Israel, me imagino que sí, que es la que más está empujando, digamos, por Netanyahu, que se juega su sobrevivencia política y quizás, digamos, su libertad, porque lo están esperando varios juicios, digamos, por corrupción, cuando el señor Netanyahu deje el poder y va a tener que enfrentar la justicia. Bueno, como les digo, Irán, yo creo que definitivamente Irán no quiere meterse en una guerra, pero lo van a estar obligando y lo están provocando y lo siguen provocando, le siguen matando a gente en su territorio. De hace años que viene esta cuestión, si no es de ahora. O sea, a los iraníes le han asesinado numerosos científicos especialistas en energía nuclear y digamos, el poder nuclear. Asesinado varios científicos. Entonces uno dice, bueno, tenemos carta blanca los Occidente, Israel, Estados Unidos para matar a quien se nos ocurra. O sea, hace el gobierno digamos, del expresidente Trump ordenó la muerte del general Soleimani, que era uno de los generales más reconocidos, era como un líder, digamos, dentro del grupo de generales del regimiento especial que tienen los Quds, digamos, la Guardia Revolucionaria iraní, que es un regimiento de élite que lideraba a Soleimani, y también, como le digo, Soleimani era un líder, digamos, de Irán en muchos aspectos, y murió a causa de un atentado que le hicieron a Soleimani creo que fue en Irak, si no me equivoco, Bagdad. Eso fue como el 2000, hace 4 años atrás. Después han sucedido otros atentados, como todo el mundo sabe, donde han asesinado al líder de Hezbollah, este señor Nasrallah, que era el imán, que era el líder espiritual y líder político de Hezbollah, lo mataron. Y bueno, ahora, ¿qué está pasando, digamos, en este minuto? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, que puede tener esta fiesta de bombardeo y asesinato, etcétera? Bueno, las consecuencias más directas es que si Irán bombardea, o sea, si Israel bombardea las plantas de energía nuclear que tiene Irán, nos vamos a un conflicto de todas maneras, un conflicto grave. Si al señor Netanyahu se le ocurre bombardear los campos de petróleo y las refinerías de petróleo iraníes, no nos vamos a ir a un conflicto nuclear. Lo que nos vamos a ir es una catástrofe económica a nivel internacional, porque Irán es de los grandes productores de petróleo en el mundo, y aunque le hayan impuesto 51.000 sanciones que no puede vender su petróleo, igual el petróleo llega a todo el mundo, llega a Europa, llega vía China, vía Rusia, vía Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso alimenta, digamos, gran parte de las necesidades de petróleo que tienen numerosos países, ¿no? Digamos en África, Asia, Europa, etcétera. Entonces, el conflicto que se puede armar por el ataque que pretenden hacer los israelíes a campos petroleros y refinerías de petróleo, digamos, de Irán, nos va a acarrear un problema mayúsculo en términos económicos. Ahora,
¿A quién favorece nuevamente esta guerra y este ataque que podría suceder en cualquier minuto? A Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos es el productor más grande de petróleo en el mundo hoy día, gracias a esa técnica que yo comentaba en algunos programas que se llama el fracking y que produce una polución para todos los verdes que se agarran, digamos, toman la cabeza con las manos, produce una polución y una contaminación ambiental salvaje, pero no importa. Si el petróleo, el barril de petróleo se va a 120, 130 o 150 dólares el barril, créanme que la inflación que vamos a tener mundial no la para nadie. No la para nadie. Ahora, ¿quién se favorece con toda esta cuestión? Estados Unidos. Sí, el mayor productor de petróleo del mundo con la técnica del fracking y que tiene reservas, pero de millones de barriles en sus bodegas, en sus estanques, digamos, no en sus bodegas, en sus reservas. Y Estados Unidos puede aguantar 5 años, 4 años. Bueno, él, como les digo, él produce petróleo y exporta petróleo. ¿Quiénes son los perjudicados nuevamente? Los europeos. Esta cuestión no tiene ningún sentido. O sea, Europa va a ser nuevamente perjudicada, va a estar obligada, como le negaron el acceso al petróleo ruso y al gas ruso, le niegan el acceso a Estados Unidos con las sanciones al petróleo iraní. Venezuela, que tiene la reserva más grande de petróleo a nivel mundial, tampoco puede exportar libremente su petróleo. Y por lo tanto, el gran proveedor de Estados, digamos, de Europa y otros países es obviamente Estados Unidos. Entonces, los chinos están muy bien, gracias, porque tienen el petróleo ruso. Los africanos, me imagino que también les llega, pero no tanto. Pero el núcleo central, digamos, de este daño fundamental está en los países occidentales, especialmente Europa, Estados Unidos, el ganador de esta pasada. Y nosotros, que somos los países emergentes del tercer mundo, los países en vías de desarrollo, como queramos llamar, vamos a ser también perjudicados. Nosotros, bueno, Chile por lo menos no tiene no produce petróleo. Entonces, y otros países, a lo mejor Ecuador sale favorecido, obviamente Venezuela con esos precios va a salir favorecido. Y más Venezuela ahora con el ingreso que ha solicitado a los BRICS. También tiene un mercado enorme que puede vender su petróleo a millones de toneladas de barriles, digamos, a todos los países BRICS. A India, China, a Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entonces, como le digo, querido amigo, esta es un conflicto en el cual nosotros miramos para otro lado, está lindo el cielo, está agradable la tarde, vamos a tomar un aperitivo y después nos vamos a la playa, a nadar, qué sé yo. Entonces, la inconsciencia colectiva, me imagino que, como les digo, como les dije al principio, yo creo que hasta cierto punto es buena, pero la estupidez también y el atontamiento de la gente, la estupidización de la gente tampoco nos hace bien, digamos. O sea, porque en algún minuto alguien tiene que decir, bueno, queremos la paz. Nosotros somos países que no tenemos por qué estar en conflicto ni en peleas con un bando o con otro. Nosotros somos países que no tenemos pito que tocar en estos cuentos. En todo caso, pero sí los perjuicios nos pueden llegar. Eso es. Lamentablemente, así, queridos amigos, y si les gustó este comentario, déjenme un like y nos vemos la próxima semana.